Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las amillas se espejunaban. Hasta ahí se los voy a dejar para que la vean. Y quiero decirles que es un pasaje erótico, en realidad. Hay que sufrirla. Hay que sufrirla. Es una de las novelas difíciles, complejas. Y, es un cuestionamiento. A la racionalidad, a la ciencia, al saber hegemónico. Entonces, este es un manifiesto literario. Pero es una burla, además de todo, porque gloria a estos intelectuales, ¿cómo crees que se iban a atrever a reírse? Una burla. De la literatura. De la racionalidad que vertebra o que justifica la literatura. O que le da el valor estético a la literatura, ¿no? ¿Qué hace Nietzsche? Pone en tela de juicio la moral. ¿Qué hace Foucault? Pone en tela de juicio la ilustración, el saber. Pues esto va a poner en tela de juicio la racionalidad literaria. ¿Estás de acuerdo? Va muy de la mano también con el dadaísmo, que es una vanguardia también artística que está poniendo en tela de juicio el arte, o sea, las producciones estéticas, pero no literarias, como es el caso de Cortázar. O sea, como tú bien dices, yo también estaría de acuerdo en que no es un postmoderno, pero sí alguien que hizo posible la posmodernidad en la literatura. Desde la literatura. Reto. Es un manifiesto contra la normalidad, contra la estupidez, contra la modernidad, contra la ciencia, contra Occidente. Es la novela de todos los siglos, es una gran novela, la novela de nuestro tiempo. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Somos Rigo y Ale y les invitamos a este espacio de diálogo que se llama Tenemos que hablar. En esta ocasión vamos por fin a platicar de Rayuela, que es la novela de Julio Cortázar. De Julio Cortázar. Entonces Rigo nos va a dar un pequeño intro, ¿no? Del contexto, el chisme. Excelente, muy bien. Pues a mí me da una alegría hablar sobre esta novela, porque como he dicho, ¿no? Me encanta hablar de la novela, aunque no sea una de mis novelas preferidas, pero me encanta. Bueno, el contexto, la novela Julio Cortázar la publica en el año de 1962. Se dice que con esta novela, 62, 63. 67, ¿no? 63, no. 63. Sí. Con esta novela, Julio Cortázar se dice, ¿no?, que va a ser como el esplendor del boom latinoamericano, de la novela latinoamericana. Solo quisiera decir que Julio Cortázar no era un novelista hasta entonces, no era un novelista, era más bien un cuentista. La obra cuentística de Cortázar data del año de 1951, acá tenemos un poco la obra, ¿no? Que su primer libro de cuentos, una antología de cuentos, es El Bestiario. Sí. Y luego viene una serie de cuentos, esto fue en el 51, El Bestiario. Y luego viene El Final del Juego, que es en el 56, se publica en el 56, Las Armas Secretas, que es en el 59, y luego un libro que lo hizo muy famoso, antes de la publicación, que es La Historia de Cronopios y de Famas, que es de 1962. Bueno, habría que decir, esto es importante, porque Julio Cortázar ya era un escritor consagrado cuando escribe esta gran novela experimental, para mi gusto, la gran novela experimental de América Latina. Es decir, no se hubiera podido ser famoso con esa primera gran novela. Entonces, habría también que decir, solo anotar esto, que Julio Cortázar se puede considerar como uno de los pocos escritores que hay en América Latina y en el mundo, que inaugura el ámbito de la literatura de manera madura. O sea, quiere decir, tenemos a un escritor consagrado, es un simbolista, para mi gusto. No son cuentos de fantasía, como luego se dice en los medios. No, es un simbolista, y de los profundos, al modo de Cortázar, o a los grandes libros, ¿no?, de la literatura universal. Y entonces con El Bestiario, pues tenemos a un Cortázar acabado, maduro, con un lenguaje propio, original, profundo. Pues hagan de cuenta que nació ya, ¿no? O sea, no vimos el proceso, ¿no?, de cómo se construyó, sino que tenemos a un gran escritor consagrado. Y para el 62, para la época en que se publica Rayuela, pues estamos hablando de su consagración. Eso es lo que pondría yo en contexto. Platícanos de la trama. Ahora sí vamos a hablar de la novela. Esperemos que en este pequeño rato los podamos enamorar de esta gran novela. Platícanos de qué trata la novela. Bueno, yo diría que es una novela para valientes y para gente persistente, porque de entrada, así desde el principio, es una aburrición hasta la náusea. Hay que sufrirla. Es una de las novelas difíciles, complejas y totales. Hay que sufrirla porque no es cautivadora, no tiene un lenguaje accesible,
la forma en la que, o sea, su narrativa, yo creo que se esforzó en ser tedioso, porque pues tú lees los otros cuentos, y los cuentos pues se leen como naturalmente, ¿no? Te van llevando de la manita, y realmente sí la tienes que sufrir para acabarla. Eso en la narrativa. Pero por si fuera poco, la trama también está, o sea, insufrible. Quiere decir, Cortázar nos lleva a esas reuniones nihilistas que tiene uno de pronto con los amigos y las amigas, en donde las pláticas no llegan a nada. Es un grupo de amigos y amigas, ¿no? Que son parte de lo que se llama el Club de la Serpiente. Y está tediosísimo, o sea, ellos están quejando de la falta de sentido de la vida, están intentando llegan a conversaciones así filosóficas, pero al mismo tiempo están en una terrible depresión, en un abismo, no le hayan sentido a su propia vida, en el alcoholismo, ¿no? Escuchando música, caminando por las calles de París, y básicamente de eso se trata toda la novela. Vas caminando. Podríamos decir que hay como... Pero se divide en dos. Sí, hay como dos momentos, ¿no? Los allá y acá. Ajá. O sea, allá quiere decir en Europa y acá es en Argentina. En Argentina. En América Bueno, Latina. pero además de eso, la novela se divide en dos. Digamos, son como 3 novelas. Puedes leer tú la primera parte, que es esta historia del Club de la Serpiente. Puedes leer la segunda parte, que son como reflexiones filosóficas de la novela. Sí, está bien. O tercera, leer las 2 partes, que Julio te lleva, por ejemplo, viene acá al final de cada capítulo de la primera parte y de la segunda parte, te van remitiendo de tal forma que tú pues empiezas aquí y entonces Cortázar te dice, ve al capítulo 70, ¿no? O sea, tú vas en el 1 y te dice, ve al capítulo 70, entonces vas al 70 y se acaba el 70 y te dice, regrésate al 2, te vas al 2 y luego cuando se acaba el 2 te dice, regrésate al 52. Entonces tú estás viendo y viniendo, yendo y viniendo. Entre los anexos y la... Ajá. Pero más allá de la estructura, porque tú ya estás tocando el asunto de la estructura de novela. Sí. La trama, en realidad, es la historia de una pareja de Horacio Oliveira y su novia, su novia, que es la maga, en París. Los dos son argentinos, latinoamericanos. Creo que la maga es colombiana. No lo sé, pero son latinoamericanos, uruguaya. Pero son 2 latinoamericanos que están exiliados o autoexiliados, ¿no? Un exilio literario, ¿no? En París. Y bueno, pues viven ahí su historia de amor y sus reflexiones. Y la otra parte del argumento, de la trama, es que Horacio Oliveira se regresa a Argentina y entonces se va a encontrar con una antigua novia y con una pareja, ¿no? Que es Traver y que es Talita. Talita. Y entonces un poco el asunto es que Horacio Oliveira está permanentemente enamorado de su maga y va a encontrar en Talita, o sea, la novia de su amigo, una proyección, o sea, un reflejo de la maga, ¿no? Anda buscando permanentemente esa figura, ¿no? Digamos, de autoridad o de amor, en fin, esa figura afectiva. De eso trata la trama, ¿no? Más o menos. Pues sí, yo la percibo más bien como la historia del Club de la Serpiente, y el Horacio es el vaivén, y la maga también, pero no se me hace que sea tanto una historia de amor, la verdad, entre la maga. O sea, creo que el foco no está en ellos, sino en el Club de la Serpiente, o sea, en lo que hay ahí adentro. Bueno, sí, pero yo diría la trama, cómo la construye, pero quiero decir algo de la estructura del texto, una estructura original. Es los intelectuales, los intelectuales, los comentaristas, los críticos de literatura dicen que es una antinovela, pero Cortázar negó ese calificativo, ese adjetivo para su novela. Yo diría que como Cortázar, que efectivamente es una contranovela, o sea, quiere decir, es una novela no que esté contra la novela, sino contra la lógica tradicional que vertebra una novela. Entonces, hay varias cosas interesantes que la hacen única la novela. Primero lo que tú dices, ¿no? La estructura. Son varias historias, se puede leer de forma lineal, o sea, del primer capítulo al último, o sea, es una historia, se puede leer nada más la primera parte y no la segunda, que es una serie de anexos. O puedes leer solo los anexos, también tienen sentido. Sí, o sea, se pueden leer de múltiples formas, y luego también hay una guía ahí para que, como tú dices, va de un capítulo del 1 al 36 y luego te vuelves al 2 y él te va guiando y efectivamente va adquiriendo sentido la trama. Entonces, según la forma en que la leas, son diferentes historias. Entonces, son diferentes historias en una historia. Bueno, sí, es como una historia enriquecida, pero si no la quieres enriquecer, no pasa nada. Sí, ahora, deja comento algo, ayúdame. Hay mucha discusión, ustedes vean las redes sociales, internet está saturado, sobre realmente cuál es el contenido de esta novela. O sea, cuál es el contenido, y unos van a decir,
mil cosas. Van a decir que es un asunto del mandala, otros del budismo, el equilibrio entre el bien y el mal. Eso fundamentalmente recae, pero yo creo que aquí podemos decir algo que a lo mejor pudiera resultar no novedoso, sino a lo mejor inesperado. Yo diría que el trama para mí, porque cada quien esto es subjetivo. Sí, claro. Para mí el no de esta novela es que Cortázar va a poner en tela de juicio la racionalidad. Es un acercamiento filosófico, literario, existencial a lo que es racional, normal, a lo que consideramos como lo correctamente aceptado. Creo que el orden establecido, eso se escribe incluso en la época, se escribe. Si uno lee a Foucault, a los psiquiátricos, a la filosofía de la época, a los postestructuralistas, a Lacan y a todos, a Deleuze, Jaguatari, uno lee a sus contemporáneos, y lo que ponen en tela de juicio son las instituciones, a las instituciones, es un a la racionalidad, a la ciencia, al saber hegemónico. Entonces este es un manifiesto literario. Pero es una burla, además de todo, porque Gloria, estos intelectuales, ¿cómo crees que se iban a atrever a reírse? Y esta es una burla de la literatura, de la racionalidad que vertebra o que justifica la literatura, o que le da el valor estético a la literatura, ¿no? Y nadie que no es no es pequeña cosa, o sea, se está burlando de la literatura a partir de la literatura misma. Lo que te iba a decir. Y para eso crea una gran obra. O sea, que para poderse burlar de la literatura, para poner en juicio la racionalidad en la que se basa y que justifica la literatura, tenía que ser un gran literario. Claro, desde adentro, sí. O sea, no es alguien que está desde afuera, que no tiene autoridad. Por ejemplo, si tú lees a Foucault en Las palabras y las cosas, que es un libro hermosísimo sobre epistemología, va a poner en tela de juicio a la modernidad, a la ciencia, pero él no es literato, o sea, finalmente es un filósofo. Oye, pero creo que tampoco cae en la posmodernidad. Bueno, yo diría más bien que como Foucault y como Nietzsche, Foucault y como Nietzsche, que es el asunto de la moral. ¿Qué hace Nietzsche? Pone en tela de juicio la moral. ¿Qué hace Foucault? Pone en tela de juicio la ilustración, el saber. Pues esto va a poner en tela de juicio la racionalidad literaria, ¿estás de acuerdo? Pero son como los fundamentos de la posmodernidad. Fíjate o sea, tú lees a Foucault, se dice posmoderno, ¿no? Ni Nietzsche, pero son los fundamentos de lo que después viene con Lyotard, con Baudrillard, con Gianni Battimo y con todos, de lo que vamos a conocer como posmoderno. Entonces, esto hizo posible la posmodernidad. No es posmoderno, sino son sus fundamentos, sí, porque ahí está en tela de juicio la racionalidad de la ilustración. O sea, oye, y esto se ve de la modernidad. Va muy de la mano también con el dadaísmo, que es una vanguardia también artística que está poniendo en tela de juicio el arte, o sea, las producciones estéticas, pero no literarias, como es el caso de Cortázar, sino de las producciones audiovisuales, ¿no? O sea, como Duchamp, que tiene, por ejemplo, su obra más famosa es La Fuente, ¿no? Que es un mingitorio. Entonces él lo mandó a un concurso y pues ahí está en el museo, ¿no? O sea, cuestionando. Está cuestionando lo absurdo, la vanidad. Lo absurdo. Y entonces él está preguntando, bueno, ¿qué es arte? O sea, cualquier cosa que yo decida que sea arte, yo que soy un artista, cualquier cosa que toque, entonces va a ser arte. Y en ese sentido, pues entonces él Duchamp empieza a apropiarse de un montón de artefactos y artículos que a él le parecen bellos y luego ya pone una rueda de una carreta ahí montada en una mesa y dice, esto es arte, ¿no? Y va y lo ponen ahí. Sí, pero estamos hablando también de Duchamp como uno de los fundadores de la posmodernidad en el arte, ¿no? Ajá. Bueno, es dadaísta. Ya que estamos hablando de la literatura. Y de los fundadores, o sea, de los que hicieron los cimientos que hicieron posible la posmodernidad. O sea, como tú bien dices, yo también estaría de acuerdo en que no es un posmoderno, pero sí alguien que hizo posible la posmodernidad en la literatura. Desde la literatura. Y como tú dices, yo estoy de acuerdo de que para poder desafiar a la literatura, para burlarse de ella, para ponerla en crisis, para generar pues sí, una crisis epistemológica, tendría que ser un gran literato. O sea, solamente alguien que demostrara y que se burlara de todas las figuras, de todos los recursos. Porque aquí en esta novela están todos los recursos, incluso una propia gramática. Inventan su gramática. Sí. Y se burlan de los lenguajes hegemónicos, se burlan de todo. Hay poesía, hay erotismo, y de todo se burlan. Se burlan del erotismo, se burlan de la poesía, se burlan de lo sublime, de todas las figuras, de todos los recursos literarios. Están puestos aquí en tela de juicio, o sea, utilizados con un arte magistral y además puestos en tela de juicio. Les voy a leer un pedacito del glíglico. Que el glíglico es un lenguaje que inventan los personajes. Y es un poema, dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios,
en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las amillas se espejunaban. Hasta ahí se los voy a dejar para que lo lean. Y quiero decirles que es un pasaje erótico, en realidad, muy cachondo, pero con su propia lengua. Se están burlando del erotismo, claro, se están burlando de la poesía, de las formas, y se están burlando también del lenguaje. Y de la Gran Academia Española que dicta, ¿no? Las formas del lenguaje. Las normas correctas. Estamos hablando de un gran manifiesto, o sea, un hermosísimo, un profundo manifiesto contra la racionalidad literaria. Contra la racionalidad. Es un monumento. Quiero decirles, como algo curioso, a partir de la estructura, quiero decirles que esta novela se pensó así. Julio Cortázar, en realidad, empezó por escribir un capítulo que es de los últimos. No, yo no sé, pero yo no sé si es el último el cual, pero sí, es uno de los capítulos que tiene que ver con una tabla. Están en Argentina, una pareja 41. Una pareja está de aquel lado del edificio y otra pareja está de este lado, sus ventanas están cerca y deciden poner una tabla para cruzar el edificio, de una habitación a otra van a cruzar por una tabla, un tablón, lo ponen en el tablón, entonces de ventana a ventana ya te vas, ¿no? Ya va Horacio Oliveira a cruzar el tablón y entonces en ese cruce pues se hace una reflexión de todo, o sea, se pone en tela de juicio el mundo, la filosofía, el arte, y habría que decir que también es una novela llena de música, de jazz sobre todo, ¿no? De jazz. Pero todo se pone en tela de juicio y el jazz es un elemento para poder argumentar también, poner en tela de juicio la estructura de la música, por cierto, como un recurso. Una rebelión. Sí, alternativo. Total que ese cruce por el tablón de una habitación a otra se vuelve una verdadera, es una reflexión filosófica de grandes niveles, con puras tonterías, ¿no? O sea, empiezan a relacionar sobre las trivialidades de la cotidianidad. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a cruzar? ¿Y por qué no? Y si te caes, y si no me caigo, ¿qué sentido tiene? Y si me muero, ¿qué sentido tiene existir o morir o no vivir? O sea, las grandes preguntas existenciales a partir de un tablón. ¿Y qué es la normalidad? ¿Y qué es estar loco? Está loco. ¿Y qué es loco? Sí, lo estoy. Y si no fuera por la locura, no hubiera avance en la humanidad. Y la locura, la razón, la normalidad y todos los sacrosantos conceptos quedan en tela de juicio porque van a cruzar un tablón. Ese fue su primer capítulo y fue hermosísimo, es el más hermoso. Y entonces a partir de ahí se le ocurrió, pues hago una novela, entonces se trata de escribir cualquier tontería. Además quisiera decir que esa novela es autobiográfica, porque es una vida trivial, estúpida y sin sentido. Sí. Y lo que está haciendo Cortázar es contando su propia vida, sus miserias. O sea, miren la vida tan vacua, tan tonta de unos intelectuales en París. Entonces se está burlando de sí mismo, de su vida. Dice él, lo que está contando es su propia experiencia, pero la está banalizando, ridiculizando. Hagan de cuenta que es el Quijote de la Mancha, ¿entiendes? Es como un Quijote que se burla de la aristocracia, del feudalismo, así de ese nivel. Pero es de nuestro tiempo, o sea, la gran novela experimental, que está a nivel del Quijote, claro que lo está, nomás que no lo entendemos. Los mismos intelectuales, quiero decirles, búsquenlo, los intelectuales odian la novela porque los ponen en tela de juicio, a todos nos critican. Es una novela total. Claro. Eso sí habrá que decir. Esto es, y se tocan todos los temas, desde todas las momentos de la vida de un ser humano y desde todas las posiciones. Entonces es una novela total, ¿no? Sí. Vamos a cerrar porque... Bien, muy bien. Pues yo le diría que yo esta novela batallé mucho para leerla. La intenté una vez, 2 veces. La primera vez que la intenté dije, esta novela no tiene sentido, está muy vacua, habla de puras tonterías, no voy a perder el tiempo. Entonces tuve que una y otra y tuve que leer la obra de Cortázar hasta que por fin entendí el sentido. Yo les invitaría a eso, no la abandonen, léanla, es un reto, es un manifiesto contra la normalidad, contra la estupidez, contra la modernidad, contra la ciencia, contra Occidente. Es la novela de todos los siglos, es una gran novela, la novela de nuestro tiempo. Yo creo que apenas ahora estamos en el momento de entenderla. Yo los invitaría a todos, a los muy otros, a que hagan de esta novela un manifiesto contra la racionalidad. Es una crítica a la contra normalización. La modernidad, sí. A la normalización. Contra la estupidez, ¿no? De la sociedad occidental. Pues a mí esta novela me encanta porque precisamente es una burla. Y a mí pues me encanta eso, andarme burlando de la vida. Y yo invitaría nada más a prestar atención a los momentos que son bastantes, son pequeños pero muy, muy insistentes, en los que Cortázar se burla de absolutamente todo. Se burla del amor, se burla del romanticismo, burla del sexo, se burla de la tragedia, se burla de la muerte. Hay una escena bastante perturbadora porque se vive una muerte así en la cotidianidad y parece como si se hubieran matado un insecto o algo.
Entonces es una sátira, es una burla. Y bueno, pues hasta ahí la dejamos. Les invitamos a leer Rayuela de Julio Cortázar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. La próxima, pues a ver qué nos inventamos ya, sin compromiso. No, pues estuvo muy suave, ¿no? Me encanta hablar sobre esta novela.